Bienvenidas y bienvenidos a este gran panel que tenemos el día de hoy con tres súper expertos en la industria fintech. El panel es Estrategias para la Transformación Digital y Crecimiento Rentable de la Industria Financiera. Y el día de hoy doy la bienvenida a Nora Tejeda de BBVA, Eduardo Fara de Oracle y a Rocío Robles de Telenet Consultores. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, para dar un poquito de contexto a nuestra audiencia sobre quiénes son ustedes y el expertise que tienen y por qué este panel va a ser muy, muy enriquecedor, voy a leer brevemente sus bios para dar contexto a nuestra audiencia. Entonces, Nora Tegueda es ingeniera, diseñadora de servicios y estratega. Enfoca su tiempo y energía en ayudar a cumplir la promesa de los productos y servicios basados en tecnología digital que tienen alto impacto positivo en la vida de las personas. Hoy en día es Head of Design en BBVA con la meta de tangibilizar el potencial transformador del diseño en la organización a través de diferentes proyectos. También nos acompaña Eduardo Fara, quien estudió en la Universidad de Michigan, graduándose en la Pontificia Universidad Católica de Brasil y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de tecnología y 14 años especializándose en soluciones de Oracle para servicios financieros en países como Brasil, Canadá, España, Estados Unidos y por supuesto México. Y también tenemos el día de hoy a Rocío Robles, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Manchester, la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Rotterdam. Ha laborado en el sector público, privado y académico, especialista en Derecho Financiero, Bursátil, Mercantil y Fiscal y actualmente socia de Telenet Consultores. Entonces, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguro vamos a tener un gran panel. Y bueno, justo para dar comienzo, me gustaría empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles creen que son estas tendencias que deben de tomar en cuenta las instituciones financieras para una estrategia de banca abierta y digital efectiva? Y me gustaría comenzar con Eduardo. Por supuesto, muy buenas tardes a todos. Rocío, Nora, Elena, mucho gusto estar con ustedes acá. Nosotros en Oracle estamos trabajando con temas de la banca abierta desde los principios del movimiento ahí en Europa. Entonces, cuando nuestros equipos ahí trajo todas las situaciones que empezaron a aparecer ahí en el PSD2. Entonces, ahí elencamos como aproximadamente 6 puntos que son claves para cualquier uno que quiere tener éxito en los temas de la banca abierta. El primer de ellos es lo más obvio, clásico, la exposición de los APIs, ¿no? ¿Cómo podemos poner estos servicios disponibles? ¿Cómo la institución financiera puede poner los servicios disponibles a sus partners, a las fintechs que van a ser parte de ese ecosistema? Ahora, un tema súper importantísimo en el tema de la banca abierta es como premisa de la banca abierta es que el dato pertenece al cliente. Entonces hay que tener una estrategia súper extremadamente fuerte en lo que sería el consentimiento del usuario. Súper necesario que lo hagan y que lo controlen el tema de consentimiento del usuario desde el punto de vista de la aplicación. Tercero tema, manejo de comercios y lo que llamamos de third party providers, o sea, las fintechs. ¿Por qué eso es importante? Por tecnología podemos hacer construcciones y integrarse con cada una de las fintechs que van a ser parte de nuestro ecosistema. Pero eso puede crecer bastante. Y ya les voy a contar rápidamente un poco lo que pasa si uno no controla con eso. La cuarta parte, seguridad. Temas como segundo factor de autenticación, gestión de límites de las fintechs, todo el manejo de seguridad con tokens, etcétera. Un tema clásico, específico, necesario y obligatorio por los temas de seguridad. También, como tal, auditoría. ¿Cómo saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo? Parte del quinto framework, el quinto elemento que nosotros consideramos ahí como súper importantes dentro de lo que sería la banca abierta. Y finalmente el tema de monetizar. Monetizar, cómo hacer plata con el servicio de tener una banca abierta disponible. Entonces nosotros consideramos esos 6 puntos como súper importantes para que un
una institución tenga éxito en la banca abierta, principalmente porque arrancamos con la banca abierta, nos vamos a Open Finance y después nos vamos a Open Data, o sea, los datos abiertos para cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de industria. Sí, vi una gran sonrisa en Rocío cuando mencionaste usuarios y permisos, entonces me gustaría escuchar tu perspectiva, Rocío. Sí, ahora sí que como exreguladora, porque trabajé varios años en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pues soy algo culpable de lo poco que hay en temas de Open Banking aquí en México. Creo que una justo de las tendencias que hay que estar observando y sobre todo pues, como empresa de tecnología es ver el ámbito regulatorio. No es lo mismo no estar operando en México que estar operando en Europa, que estar operando incluso en Brasil. También cada jurisdicción va armando su propio régimen o sus propias reglas de Open Banking. Entonces, eso es algo como bien importante, tener claro a dónde se van a dirigir y tener claro cuáles son las obligaciones legales que tienen que estar cumpliendo pues, para implementar todos los esquemas de digitalización y sobre todo de banca abierta. Ejemplos muy claros, pero muy importantes. Reino Unido fue un país pionero en temas de Open Banking, fueron los primeros en sacar estándares, es decir, toda la industria debe de hablar el mismo idioma, ¿no? Bajo los estándares que un cuerpo especializado emite y que además está encargado de ir actualizándolos. Y se previó, por ejemplo, que no se cobrara, que Open Banking fuera gratis, ¿no? Que es justo lo contrario que ahorita está diciendo Eduardo. Aquí en México, por ejemplo, quien quedó a cargo de emitir esos estándares fueron las autoridades financieras. O sea, no hay un organismo especializado y central en estar sacando esos estándares y la verdad es que creo que ya nos estamos empezando a quedar rezagados de haber sido como pioneros en el tema en América Latina, ya ahorita nos estamos quedando pasos atrás de Brasil. Y una de las cosas que sí previó la ley FinTech fue que sí podía haber cobro por Open Banking, es una de las grandes diferencias con el Reino Unido. Y digo, para no monopolizar el micrófono, así muchísimos ejemplos, pero creo que sí, obviamente, y eso se lo admiro mucho a todas las empresas de tecnología y las empresas FinTech, traen la innovación, traen ideas buenísimas, pero nunca se fijan en el ámbito regulatorio. Y es una cuestión bien importante, pues para justo lograr una transformación digital, pero que cumpla pues, con todo lo que se debe de cumplir. Claro, y también tenemos los grandes jugadores, ¿no? Que son los bancos. Entonces, Nora, no sé si nos quieres dar tu perspectiva. Sí, claro, y digo, ahorita nada más voy a hacer como una conexión ahí, porque justamente desde, sí, una institución financiera como BBVA, pues en realidad que sí estamos muchas veces buscando en estos también grandes como espacios de innovación, y yo lo que digo, incluso desde perspectiva de usuario, dices, oye, el usuario va a poder hacer esto, y si nos tardamos demasiado en ver, o sea, como ver la regulación, lo que podemos hacer en el ámbito regulatorio que tenemos, va a ser o sea, es un problema, o sea, yo lo digo, no podemos diseñar este tipo como de soluciones en el vacío, porque en realidad se van a quedar o en fails, o sea, en casos de no éxito, o vamos a como tener una curva como súper compleja y súper pronunciada para poder hacerlo una realidad. Entonces, mientras más pronto veamos ese entorno y lo entendamos todos los que estamos como participando en la concepción de estos como servicios y soluciones, pues mejor lo podemos hacer. Pues mi perspectiva digamos, como desde el Big Player va mucho también hacia la flexibilidad, o sea, claro, pensando en la amplificación de los servicios, pero digamos, en general la flexibilidad como de nuestros sistemas y procesos, pues hacia una banca más abierta. La verdad es que, pues ustedes se imaginarán como los monstruos tecnológicos que tenemos allá adentro y que si no, o sea, mi perspectiva es o sea, a veces nos tardamos, o sea, podemos llegar a tardarnos demasiado, ¿no? O si no nos volvemos muy, muy ágiles y muy flexibles en cómo hacemos las cosas, sí que no vamos a poder pues tener una banca más abierta. Otro de los puntos que tengo tiene que ver también pues con el ecosistema, ¿no? O sea, nosotros, o sea, claro que podemos también crear como ecosistemas con pues terceros que nos permitan quizás incrementar esta capacidad de concebir soluciones y ofrecer soluciones
al público, a nuestros clientes y hoy no clientes, de manera más abierta. Y la tercera, que no puedo no decir, es pues empezar por entender a qué necesidad estamos resolviendo desde el punto de vista de los clientes y qué casos de uso, o sea, pues se construyen alrededor de esas necesidades. Si eso no lo tenemos claro, tecnológicamente, pues puede haber mucho por hacer, pero no van a ser casos de éxito. Sí, y considero que independientemente el tipo de institución que seas, algo súper relevante es el tema de regulación, ¿no? No lo puedes dejar de lado y creo que hoy en día tenemos como la ventaja de que por medio de la tecnología podemos agilizar ciertos procesos, ¿no? Y hacia aquí va mi siguiente pregunta, es cómo la tecnología está apoyando estos procesos para mejorar y prevenir temas de fraude y cumplimiento. Entonces, me gustaría empezar justo con la experta en regulación, Rocío. Sí, pues creo que eso es lo bonito de la tecnología, que a todos nos hace la vida como mucho más fácil. Obviamente está toda la parte de procesamiento masivo de información, ¿no? De que ya empieza también a evolucionar y lo empezamos a llamar inteligencia artificial, ¿no? Donde ya los propios algoritmos también empiezan a resolver y a dar las alertas pues, que se vayan configurando, a irlas creando ellos mismos. Entonces, ahora sí que si vemos cuestiones de fraude, hay muchísimos casos de uso, ¿no? Están desde el onboarding digital, ¿no? O sea, la parte de identificar la persona con la que te estás entrevistando o que está entrando a una aplicación vía electrónica o a la banca por internet o lo que sea, ¿cómo verificar que esa persona es ella, ¿no? Entonces, toda la parte tecnológica de biometría, de segundos factores de autenticación, de soft tokens y demás, son elementos que van ayudando a reducir el fraude, pero respecto de suplantación de identidad, que al fin y al cabo es un fraude hacia una persona, ¿no? Y obviamente hacia instituciones financieras, pues cuando de repente le dan un crédito que resulta que es una persona que no existe, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y lo pongo muy seguido en las charlas que doy en el tema de Open Banking. Si un solo banco empieza a detectar que hay un tema de clonación de tarjetas, ejemplo, en la colonia Condesa, qué rico sería que ese banco pudiera avisar a los demás bancos, ojo, ¿no? Ahí clonan tarjetas para que pueda poner las medidas preventivas y demás. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con casos de uso de Open Banking. Igual hay muchísimos ejemplos, pero se puede hacer y obviamente en temas de cumplimiento de prevención del lavado de dinero es importantísimo, ¿no? O sea, manejar el número, cantidad de transacciones, de montos, de estar identificando si un mismo RFC es el mismo RFC que se usa para otras transacciones, quiénes son los dueños de la cuenta, definitivamente necesitas tecnología. No se puede hacer un buen compliance sin estas medidas tecnológicas. Claro. Nora, ¿nos quieres comentar al respecto? Sí, yo la verdad es que como muy en línea justo con esta capacidad que nos da la tecnología para prevenir e identificar pues instancias de fraude y demás, que creo que yo me voy también con una tercera que tiene que ver con, o sea, la capacidad de identificarlos o sea, de manera mucho más ágil o más cercana al evento o a los eventos. Entonces creo que eso nos da la capacidad, o sea, como organizaciones de pues mejor atender a la situación y a los clientes también de resolverles de pues manera más ágil, reduciendo pues el estrés que pueden causar situaciones de este tipo. Entonces, ese beneficio pues extraordinario. Por otro lado, también veo que podemos ser mucho más creativos como instituciones financieras al pues generar mecanismos y ahorita hay algunos quizás que ya son como buenas prácticas, pero pues a generar otros mecanismos que hoy quizás no existen y que le quitemos como la carga al cliente. Hoy sabemos que mucho es, o sea, a través de inteligencia social y demás, de ingeniería social, pues son esos puntos de quiebre, ¿no? Que conducen al fraude. Entonces, en la medida que tengamos como mecanismos, que hoy no sé cuáles son, espero sean nuevos y que estén en camino, le podemos quitar esa carga a las personas oye, no, o sea, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas N, y que podamos apoyarles en tener pues unos espacios de gestión de su vida financiera más seguros.
y también, o sea, generarles mecanismos de resolución de situaciones, pues más ágiles, más accesibles a través de sus dispositivos móviles y obviamente a través de la tecnología. Claro, y justo aquí Eduardo es en donde nos va a ayudar a profundizar del lado tecnológico, ¿no? Sí, ¿Qué hay algunas opciones cosas. tenemos? Sí, sí, Rocío, Nora, hay algunas cosas que nosotros estamos haciendo en Oracle. Por ejemplo, Rocío mencionó el tema del proceso de onboarding, ¿no? El proceso de apertura de una cuenta, un ingreso de una nueva persona en una institución financiera. Entonces, estamos proponiendo cosas como, por ejemplo, tener un, un modelo que llamamos de e-Know Your Customer, como un Electronic Know Your Customer, es como un video chat con lo cual el usuario puede hacer la prueba, entre comillas, la prueba de vida, ¿no? Oye, yo soy yo, este es mi documento, aquí está mi documento cargado. Entonces, bajo este documento cargado por el cliente con la foto, con la identificación, con el propio video, pues nosotros podemos aplicar alguna inteligencia por detrás y leer, identificar ese documento. En algunos países incluso buscar información en bases de gobierno, que lo cual entregan más detalles sobre la vida de la persona para asegurar que no hay fraude específicamente en esta persona. Entonces, acostumbramos decir mucho acá dentro de Oracle, ¿no? Tenemos ahí en nuestras presentaciones, en el final siempre tiene cuál es nuestra misión, que es como hacer con que las personas vean la data de manera diferente, que se descubra información con la data, ¿no? Y eso es básicamente un conjunto de técnicas, o lo que estamos haciendo es poniendo un conjunto de técnicas para facilitar ese estudio de la data. Cosas como la inteligencia artificial, el machine learning como tal, NLP, Natural Language Processing, es algo que se está haciendo mucha inversión, ¿no? Como aprender a leer documentos, usar la información del documento, enseñar el software a usar la información del documento. Utilizar técnicas de, no sé, por ejemplo, grafo, ¿no? Analíticos grafos para efectivamente estudiar esa data y dependiendo de las condiciones irse a caminos que hoy por hoy aún no son identificables de este cliente. Entonces, el final del cuento es usar la data, usar la tecnología para descubrir nueva data, generar nuevo insight y entonces pues abrir ahí las más infinitas posibilidades de información que uno puede querer, ¿no? Empezar a descubrir y buscar ahí en el espacio cuáles son las posibilidades que una determinada información, sea por un proceso de Know Your Customer, sea por un proceso específicamente de, no sé, análisis más detallada de lo que este cliente o esta persona podría generar en la solución financiera. Sí, y justo, ¿no? Creo que tanto estos temas en donde nos ayuda la tecnología, la regulación, al final de cuentas, quienes ganamos somos los usuarios, ¿no? Porque tienes garantías de que todo va a estar bien, y que está regulado y va a haber un respaldo. Y segundo, que vas a tener una gran experiencia de usuario y no vas a tener que estar repitiendo cómo te identificas en una aplicación, no vas a tener que ir a una sucursal necesariamente. Entonces, creo que al final de cuentas, quien gana aquí es el usuario, ¿no? Y eso es como las grandes ventajas de que empieza a haber este tipo de tecnologías. Y bueno, justo mi siguiente pregunta es sobre ¿cuáles son como estas mejores prácticas que ustedes han identificado para que la transformación digital de una institución financiera sea exitosa? Desde el tema regulación, tecnológico y experiencia de usuario, ¿cuáles creen que son estas mejores prácticas que deben de dar? Entonces, si quieres empezamos, Nora. Ok, pues bueno, pienso, me encanta la pregunta porque, pues digo, pienso que se logre, o sea, este punto de decir ya se logró la transformación digital, no sé cuándo sea para muchas organizaciones y yo creo que definitivamente, o sea, quiero pensar que ya está como underway, o sea, ya está corriendo y justamente estamos ya inmersos en este espacio de enfrentarnos como a muchos de los retos que implica hacer esta transformación digital. A mí, desde perspectiva de experiencia de usuario, claro, digo, a mí es muy relevante, o sea, como volvernos cada vez más como driven by data, tanto desde el diseño de soluciones, o sea, para mí es un insumo valiosísimo el poder tener esta como data disponible que me ayude a entender mejor
la problemática que estoy buscando resolver, que nos ayude a ser más certeros en a quién le estamos hablando desde perspectiva clientes y demás, o sea, como de más análisis, como decías, Eduardo, ¿no? Eso por un lado, y por supuesto tener como los modelos de datos y la inteligencia de datos para incorporar a soluciones y poder diseñar estas soluciones mucho más personalizadas, mucho más flexibles, como decía, mucho más oportunas, que es mucho de lo que estamos buscando hacer. Otra cosa importante es, pues seguramente muchos de los que están en estos mundos de desarrollo, pues saben que, o sea, la agilidad es como uno de los paradigmas o el paradigma por excelencia ahorita. Y yo digo, es excelente, nada más no podemos perder la vista como organizaciones, como este endgame, ¿no? A mí, o sea, me gusta mucho pensar en sí tomar los pasos hoy para poder como construir estas visiones a largo plazo, que muchas veces, o sea, esta transformación sí toma tiempo porque implica, obviamente, tecnología, pero implica también procesos, implica también cultura, implica también aprender a hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde hay también un punto muy interesante. O sea, y yo lo digo desde perspectiva de banco, que de repente sí necesitamos aprender nosotros también a hacer las cosas diferentes. Y eso, necesitamos espacios de experimentación para ello. Entonces, como organización, yo diría, si estás en este quest, en esta búsqueda de hacer la transformación, encuentra esos espacios de experimentación para poder aprender a encontrar los mecanismos y encontrar los mecanismos para llevar a tu empresa a donde quieres. Y por último, last but not least, diría, por supuesto, la tecnología es el driver de esta transformación, pero siempre empezar, o sea, entendiendo qué problemática hacia el usuario o sea, qué estamos aportando a esta experiencia de usuario antes de pensar en cómo uso esta tecnología o qué tecnología es la que voy a usar. O sea, entonces, por ahí me quedo. Perfecto. ¿Cuál crees que sean estas mejores prácticas, Eduardo, desde la perspectiva tecnológica? Pues nosotros ahí evaluamos como también algunos puntos que son clave para esta evolución, ¿no? Primero, como decía el grupo en alguna de las conversaciones antes, creo que trabajar con la data es algo muy importante. Entonces, este es un punto clave. La transformación que ya empezó y que seguimos hoy en día es mejorar la manera como trabajamos con esa data. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Considerando eso como lo que llamamos usuario empoderado. O sea, tratar la data, darle contexto al usuario y hacer lo que yo uso en muchas de mis charlas sobre banca, que es básicamente el banco invisible. ¿Cómo podemos hacer parte de la vida de las personas sin ser un banco? Como diría Bill Gates hace muchos años, ¿no? Banking is important, bank is not. El servicio financiero es importante, pero el banco no es. Obviamente no es bien así, ¿no? Pero obviamente el servicio tiene que ser cómo mejorar al cliente y transformar esta experiencia como algo transparente para nosotros. Entonces buscamos, desde el punto de vista de tecnología, soluciones que tengan API para todo, para que sean capaces de integrarse y seguir esta línea continua que mencionaba Nora, ¿no? De que la transformación existe y va a seguir existiendo. Eso no para mañana. Sigue. Entonces, hay que tener API para todo, hay que tener agilidad de despliegue, hay que tener modelos de poder tener otras experiencias de usuario. Y estamos escuchando mucho temas de banca conversacional, por ejemplo, Alexa, hágame una transferencia de $50 para Nora, ¿no? Eso es algo que vamos a ver más y más. No, Alexa, no lo haga. Ok, una broma. Finalmente, un tema que es súper importante, componentización. O sea, trabajar microservicios, trabajar elementos que sean nichos, no tanto enfocar en soluciones monolitos, que son como súper gigantes y que no tienen mucha agilidad de construcción. Súper. Y finalmente, Rocío. Sí, pues digo, yo voy a hacer la parte aburrida, ¿no? La parte de regulación, pero creo que hay dos aspectos que son como súper importantes siempre en tomar en cuenta, y incluso aunque no sean servicios regulados, que es la parte de seguridad de la información y que es la parte de resiliencia operativa. Es decir, son servicios tecnológicos, siempre va a haber riesgo de que haya vulnerabilidades, siempre va a haber riesgos de que se caiga el servicio, se caiga un servidor, o sea, es inherente también a la tecnología y eso lo debe de tener uno, claro, el usuario. Dos, las instituciones tienen que ser capaces de transmitirle que eso puede pasar al usuario, obviamente sin tenerlo que asustar y
¿no? Y ponerle una cruz a todo lo que sea tecnología, pero sí que el usuario sea capaz de comprender pues que esos riesgos están latentes y pues que van juntos ellos y las instituciones financieras, ¿no? Y cómo dar ya, pues si pasó el riesgo, se materializó, es decir, hay un ataque o se cayó definitivamente la plataforma donde se está operando, pues entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer al interior la institución para minimizar pérdidas de información o fugas de información, robos y demás? Son los pasos que debe seguir la institución para levantar el servicio y cuáles son los prioritarios? Porque a lo mejor, pues si se te cae el chat de servicio al cliente, pues puede que no pase nada, pero si se te cae el core bancario, puede que pase mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esos pasos a seguir dentro de las instituciones y también al cliente? ¿Qué debes de hacer, no? Si hubo una fuga de información, cambia tus contraseñas. O sea, esa parte como que creo que es también súper importante porque son los riesgos que no se van a eliminar y tampoco ninguna regulación va a exigir que se eliminen, pero sí cómo minimizarlos de la manera más eficiente. Súper. Ok, vale, justo vamos con un par de preguntas de nuestro público. Creo que la primera la dirigiría a Rocío y a Eduardo, que justo, ¿no? Antes de empezar en temas de digitalización y demás, ¿qué es lo que debe de considerar un emprendimiento antes de evaluar aplicar a una licencia fintech? Y qué camino diferente deberían de tomar al no regulado, ¿no? Y creo que aquí lo podemos dividir justo en temas de regulación y el tema tecnológico. Sí, pues si quieren empiezo, digo, pues la verdad es que la recomendación va a ir encaminada a depende de qué actividad quieras realizar. Los servicios regulados son los que realizan a través de esas plataformas tecnológicas cierto tipo de actividades, ¿no? En el caso mexicano, ¿no? Son los e-wallets o las instituciones de fondos de pago electrónico y las instituciones de financiamiento colectivo o plataformas de crowdfunding financiera. Entonces, si no haces esas actividades ni ninguna otra actividad reservada a entidades financieras, pues ni para qué pedir una licencia fintech, es más, te van a rechazar, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué actividad es la que quieres hacer? Y con base en esa línea, entonces ya te podría dar más certeramente si te conviene una licencia bancaria o si modificas el modelo, pues para no caer en lo regulado. Y otra cosa que puede ser definitoria es también la etapa de crecimiento de tu empresa, ¿no? Pues obviamente ser entidad financiera implica costos regulatorios importantes, a lo mejor todavía no tienes el tamaño, entonces puedes estar empezando como un proveedor de servicios de entidades financieras, crecer lo suficiente y luego convertirte en una entidad financiera. Pero como que hay que tener bien claros a lo mejor esos dos aspectos para dar una Claro. mejor respuesta. Yo iría por la misma línea, Elena, básicamente lo que dijo Rocío. Y principalmente creo que uno de los temas a considerar ahí es cuál sería la disrupción que se quiere promover en este caso, ¿no? Una fintech generalmente incluso puede hacer algo tan disruptivo, tan diferente, que quizás los reguladores van a decir, oye, ¿sabes qué? Tendremos que evaluar este camino y empezar a trabajar en regulación para este tipo de área, porque puede ser algo completamente distinto y diferente, ¿no? Entonces, como medios de pago, modelos de comunidad, la banca de comunidad, como se llama en algunas partes ahí, es algo que son casos de uso que ya son bastante populares. Yo lo que diría, y que hemos visto así, muchas de las, incluso grandes instituciones financieras, siguen un modelo de, por ejemplo, crear una nueva banca para salir de su regulación dura que generalmente tienen el banco ya, crea algo más sencillo, más fácil y entonces pasa un camino como si fuera una fintech hasta que volviera a ser un banco. Entonces, hemos visto, por ejemplo, hay un caso bien conocido de nosotros que es un banco en Australia que hizo exactamente eso. Construyeron como una fintech, empezaron a hacer servicios financieros, empezaron a hacer cosas que ya se van contra la regulación y ahí se convirtieron en la banca y finalmente llegaron a ser una de las grandes del país. Entonces son un poco, yo diría que es un poco por este camino, que vean exactamente cuál es el negocio que están buscando
y ahí sobre eso ver la disrupción que pueden promover. Sí, justo aquí en el chat nos dice Gustavo Jurado, ¿no? Que ellos obviamente lo primero que hicieron fue establecer eso, ¿no? Si van a ser regulados o no, evaluar ventajas y desventajas y de ahí ya arrancar con este esquema de poder empezar con un modelo de negocio, ¿no? Entonces, creo que coincide nuestra audiencia con ustedes. Y bueno, una última pregunta para Eduardo en específico. ¿Cómo son estos servicios que tienen desde Oracle, ¿no? Y cuál es como una de las principales diferencias para las instituciones financieras? Bueno, como proveedor de solución, desde el punto de vista de la industria financiera específicamente, nosotros somos capaces de ofrecer servicios en todas las capas, absolutamente, ¿no? Podemos pasar desde un modelo de servir funcionalidades en una nube, como servicios de la industria financiera. Tenemos soluciones de core bancario, internet banking, mobile banking, chatbot banking, incluso lo que llamamos de omni-channel banking, que es más esta capacidad de ofrecer distintos tipos de servicios para diferentes clientes. Entonces, ahí quizás Nora quiere contar un poco desde la perspectiva de la experiencia del usuario, ¿no? Llegamos a un punto que la banca, como yo decía antes, hay que ser invisible. Las personas tienen diferentes maneras de interactuar con la tecnología. Yo me imagino que mi madre o mi padre no van a utilizar un chatbot para hacer banking, pero mis hijos seguramente están por este camino, porque no quieren irse a una sucursal, no quieren hablar con nadie, simplemente por el chat ya lo hacen. Si pudieran hacer por Snapchat o Instagram, lo harían, ¿no? Entonces, yo creo que el tema ya está otra vez. ¿Cómo las proveedores, las soluciones pueden proveer? Desde el punto de vista de Oracle, todo el stack, punta a punta, una caja única, componentes separados, y de la manera que sea como relevante a lo que nuestros clientes están buscando. Sí, bueno, justo ya estamos con el tiempo justo. Mil gracias, Nora, Rocío, Eduardo. Ha sido un placer compartir este panel con ustedes. Creo que justo, ¿no? Este mix de perspectivas, de experiencias han sido muy enriquecedoras para nuestro público. Y ya solamente para cerrar, ¿cómo los podemos contactar rápidamente para profundizar en el tema? Rocío. Sí, pues bueno, estamos ahí a la orden. Mis redes sociales son @lachiorobles, ¿no? También en LinkedIn me pueden buscar como Rocío Robles, y pues mi correo electrónico rrobles, o sea, 2 R's al principio, @tenet.com.mx. Nora. Por acá, pues igual en todas las redes sociales soy @ntexa, NTEXA. En LinkedIn Nora Tejeda, y mi correo electrónico es nora.tejeda@bbva.com. Y Eduardo. Pues Eduardo Fará, ahí en LinkedIn. También soy razonablemente activo por LinkedIn, ahí los que les gustaría buscarme por ahí. La única diferencia, puede haber más de uno Eduardo Fará, así que si lo buscan por Eduardo Fará ahora con Florida, pues ahí estoy. Y cualquier cosa, correo eduardo.farah, FARAH, @oracle.com, a la orden. Perfecto. Mil gracias a los tres y espero hayan disfrutado de esta charla como nosotros. Claro que sí, Gracias. un placer. Encantado. Gracias.